Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Estoy seguro que a todos os suena un filósofo, Hegel, que sostenía que la historia se construye de la siguiente manera: con una tesis, después de la tesis surge otra corriente que promueve una antítesis, y fruto de esa lucha entre tesis y antítesis surge la síntesis. Él dice que la historia se mueve debido a este movimiento de la lucha entre la tesis, la antítesis y la síntesis que surgen. Yo tengo la impresión de que a veces en la Iglesia y en la forma de explicar el misterio de Dios, que en definitiva también es el misterio del hombre, esto de la síntesis no ocurre nunca. Vamos de un extremo, quizás la tesis, a otro extremo, quizás la antítesis, y difícilmente logramos hacer síntesis, porque precisamente los extremos, aunque parezca que están alejados, por ser extremos, están muy cerca. Si yo cojo un folio y en ese folio pongo en cada uno de los extremos del folio una señal, en línea recta están lejos. Pero si yo doblo el folio, en la curvatura están muy cerca, están pegados. Y eso ocurre en la vida. Y os digo esto porque yo tengo la impresión de que los que sois un poquito mayores que yo ya voy entrando en años, recibisteis una educación muy marcada por el miedo, y el miedo al infierno, por el temor a Dios, marcada por la posibilidad de la condenación. Esa sería la tesis. Y después de esa época en la que toda la predicación estaba basada en el miedo, en la condenación, en el juicio, se ha pasado a esa antítesis, que es lo contrario, y es no hablar nunca de la condenación, del infierno, del poder del demonio, y solo hablar de un Dios que es bueno, buenísimo, y tan bueno, buenísimo es, que lo perdona todo, hasta tu cara dura, hasta que le tomes el pelo, hasta cotas que van en contra de la justicia, y que evidentemente es imposible que así sea. Creo que falta síntesis, que falta equilibrio. Equilibrio para transmitir la fe en su conjunto, para transmitir la fe en el Dios revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento, que nos enseña que Dios es el Señor, pero que ese Señor creador y dueño de todo, porque nos ama, nos adopta como hijos, y lleva a cabo esa adopción enviando a su Hijo al mundo para que Él muera por nosotros en la cruz y pague la deuda contraída por nuestro pecado. Nosotros no podemos tener miedo a Dios, ni podemos vivir angustiados pensando en la condenación. Pero la condenación existe. Y existe y depende no de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Dios ha dado todo lo que tenía que dar, enviando a su Hijo al mundo y permitiendo que Él muriera en la cruz y derramara su sangre para limpiar nuestras manchas. El problema no está en Dios, está en los seres humanos, en los hombres, que tomamos a veces el pelo a Dios, que en muchas ocasiones no nos tomamos en serio el amor de Dios. Y como no nos lo tomamos en serio, a veces no queremos corresponderle. Y no queremos corresponderle porque lo que me pide me parece muy duro, o porque me pide que entre por la puerta estrecha y a nadie le gusta el sacrificio. Y entonces nos hemos hecho un Dios a nuestra medida. Nos hemos hecho el Dios calcetín, que uno puede poner del derecho o del revés, para que no te diga más que lo que tú quieres que te diga. Si hoy te apetece un poco de penitencia, entonces sí quiero este Dios. Pero cuando me pide algo que me cuesta y hoy no me apetece darlo, entonces le doy la vuelta. Y del derecho o del revés es un Dios muy facilón porque puedo manejarle a mi antojo. Pero ese es el Dios que tú te has inventado. Ese no es el Dios revelado. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, el Dios de la revelación a los hombres, es el Dios que es el Señor. Y que, porque es el Señor, es el dueño de todas las cosas. Y porque nos ama, envía a su Hijo al mundo. Y Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Por lo tanto, la primera enseñanza de este Evangelio es una enseñanza de síntesis. No quitemos aquello que ahora nos parece que no nos interesa porque nos molesta de la revelación de Dios a los hombres. Hagamos equilibrio, una síntesis del Antiguo y Nuevo Testamento para buscar esa verdad revelada y que esa verdad nos haga libres y nos ilumine. ¿Y qué nos dice esa verdad revelada? Que el poder de Dios es más grande que el poder del demonio. Que donde abundó el pecado, decía San Pablo, sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios. Pero no podemos dejar de valorar que el demonio existe, que nos tienta, que el bien es bueno para el ser humano y que el mal te esclaviza y te hace daño personalmente y comunitariamente. De ahí la conclusión es, hagamos el bien que podamos, luchemos por no pecar, no por miedo, sino por agradecimiento y por amor a Dios, no por temor a Dios. ¿Cómo vamos a temer a un Dios que pagó por nosotros la deuda contraída por nuestros pecados, permitiendo que su único Hijo muriera por nosotros? Sería de locos temer a ese Dios. Pero tampoco podemos tomarle el pelo. Tenemos que tomarnos muy en serio el amor que Dios nos tiene. Y eso nos llevará a intentar corresponderle, a ser agradecidos, a pedirle perdón cuando nos hemos equivocado, a luchar por hacer el bien y evitar el mal. Y cuando no he logrado hacer el bien que debía hacer, pedir perdón, sin agobios, sin escrupulosidad, sin miedo ni temor, pero sí con humildad. Me acercaré al Señor y le diré, lo siento. Señor, siento haberte ofendido, siento haber hecho daño a mis hermanos, siento haber dado mal testimonio, siento no haberte amado por encima de todas las cosas. De ahí a decir que al cielo va todo el mundo, o de ahí a decir que no existe el infierno, dista un abismo. El equilibrio, la síntesis, nos ayuda a poner los pies en el camino de la verdad revelada, dando gracias a Dios por lo que ha dado por nosotros. Aquel que dice que no existe el infierno y que todos van al cielo, está diciendo, ¿para qué la salvación de Cristo? Entonces, ¿dónde queda la libertad del ser humano? Porque el ser humano es el que decide acoger o no el regalo de la salvación. Cristo ha pagado la deuda contraída por tu pecado, pero tú tienes que aceptar ese regalo, luchando por corresponder a Dios y comportándote en consecuencia a la fe y a la moral que se desprende de la verdad, tanto natural como de la verdad revelada. En segundo lugar, nosotros que no tenemos miedo a Dios, sino que al contrario, sabemos que Dios es un Padre que nos ama, pero al que sí que respetamos, porque es nuestro Padre, y sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna, nosotros que queremos amar a Dios, tenemos que ser luz en medio de este mundo. Y ser luz implica ser personas que no somos veleta, que tenemos
una manera de ver la vida y que, aunque cueste y haya que pagar un precio, queremos ser fieles a esa manera de ver la vida. Queremos defender la vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Queremos defender la dignidad de la persona. Queremos defender la familia natural, creada y basada en la unión del hombre y de la mujer, porque así Dios lo creó. Y lo queremos hacer aun yendo contracorriente. Y alguno dirá, eso es un precio muy grande que hay que pagar. Porque claro, defender la vida, estar contra el aborto, defender la vida, luchar por decir que no se puede matar a la persona mayor, aunque sea un gasto económico muy grande, que es la eutanasia, lo que quieren hacer. Defender la familia natural basada en la unión del hombre y de la mujer. Esto es nadar contracorriente. Pero ¿estás dispuesto? Y alguno dirá que no. Y no se dará cuenta que al decir que no, le está diciendo que no a Dios y se está haciendo daño a sí mismo. Decía Jesús en el Evangelio que no teníamos que tener miedo, pero que a la vez aquel que ante los hombres se ponga no de parte de él, sino de parte del demonio, o de aquellos que luchan contra lo que Dios dice, entonces el Señor no podrá abogar por él en el día del juicio. Te van a preguntar. Y alguno dirá, es que es un precio muy grande el que tengo que pagar. Es que la salvación es el regalo mayor. Y merece la pena que te persigan con tal de ser fiel a tus convicciones, con tal de ser fiel a tu fe, con tal de defender la verdad que lleva a la justicia aquí en la tierra y a la salvación en el cielo. No valen las medias tintas. Y eso tenemos que entenderlo. Los mártires, y la Iglesia Católica está jalonada su historia de miles de mártires, nos enseñan que hay que apostar y que merece la pena apostar por Dios, que no podemos jugar con Él, no por miedo a la condenación, como os he dicho, sino porque Dios no se merece la tibieza, porque Dios no se merece tus medias tintas, Dios no se merece que tú juegues con Él, Él no juega contigo. Ha pagado la deuda de tu pecado permitiendo que su Hijo sufriera y muriera por nosotros en la cruz. ¿No se merece el Señor más seriedad por nuestra parte? ¿No se merece el Señor que de verdad nos tomemos en serio, amarle, corresponderle e intentar vivir en función de nuestra fe y de la moral natural y revelada? Pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes. Porque lo que necesita nuestro mundo a veces no son palabras. Las palabras se las lleva el viento y todos sabemos que a veces decimos muchas cosas y hacemos poco. Lo que necesita nuestra sociedad es el testimonio de unas personas que no son veleta, que son firmes en sus convicciones y que intentan hacer el bien y evitar el mal. Cuando se equivocan, piden perdón y con la ayuda de Dios se levantan para volver a empezar. Pero no son veleta. Luchan por ser fieles a la verdad. Intentan, por lo tanto, no tomar el pelo a Dios, no jugar con Él, no ser tibios. A Dios no le duele tu pecado ni tu miseria. A Dios le duele, y mucho, tu tibieza, tu falta de seriedad, y que a veces queramos jugar con Él. Pero Él ve en el fondo del corazón, y a Dios no le podemos engañar. Fíate de Él. Lo ha dado todo por ti, entregó nada más y nada menos que a su único Hijo. Creo que el Señor se merece nuestro amor y que le correspondamos. Que Él nos ayude.